Hola, buenos días. Es para mí un placer compartir con ustedes nuevamente en este segundo encuentro todo lo que nos lleva al mundo de la axiología y lo que ella contiene. La mañana de hoy vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con las dimensiones que ocupan en esencia la axiología cuando se destina al estudio de una rama en específico como es, o un área en específico como lo es la educación. En primer término, vamos a recordar un poquito sobre las consideraciones que hemos hecho sobre el concepto de lo que es o lo que involucra la axiología. Y decíamos, gracias, y decíamos que la axiología es la rama de la filosofía que se centra en el estudio de los valores y los juicios valorativos. Eso lo venimos diciendo desde el primer encuentro, que no era el estudio de en sí de los valores como tal, sino sobre lo que origina esos valores. ¿Sí? Se enfoca en comprender la naturaleza, el origen, el desarrollo y las funciones de los valores en diversas áreas de la vida humana. Y también considerábamos que era un sistema formal para identificar y medir los valores. Si nosotros observamos estas tres ideas de lo que implica la axiología en líneas generales, podemos decir entonces que es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de ese origen, de esa naturaleza, de ese desarrollo, de los valores y de los juicios valorativos. No hay un conjunto específico de dimensiones, que es lo que nos ocupa el encuentro de hoy. Pero sí lo podemos analizar a través de varios enfoques relacionados con los valores y con la clasificación. Recuerden, en el encuentro pasado hablamos un poco de los tipos de valores que habían y se recalcó la idea de los valores intrínsecos, de los valores extrínsecos, y sobre ello se generan un universo de valores que acompañan y que se ajustan o se apegan a esta clasificación que es muy general, pero que nos da una visión completa de cuando un valor tiene valor por sí mismo y cuando ese valor lo vemos o lo observamos a través de componentes que lo hacen valioso. Eso lo explicábamos en el encuentro pasado. Bien, y aquí en estas dimensiones, pues decimos que las vamos a analizar a través de varios enfoques y estos enfoques están relacionados con esa clasificación. En este sentido, pues podemos decir que vamos a tocar la dimensión metafísica, la dimensión epistémica o noxiológica, la dimensión axiológica de la axiología, la dimensión normativa o práctica, la social y cultural, la dimensión histórica, la dimensión metodológica y la dimensión educativa o pedagógica. Las dimensiones de la axiología representan diferentes perspectivas desde las cuales se estudian y se analizan los valores. Eso es lo que tenemos que tener claro en este punto. ¿A qué me refiero? A la naturaleza, al significado y a la aplicación en la vida humana y en la vida social, por ejemplo, ¿sí? Explicar estas dimensiones nos van a ayudar a comprender cómo se conciben los valores en términos filosóficos, en términos prácticos, desde la perspectiva social, y qué es lo que se busca: garantizar una visión integral sin caer, por ejemplo, en repeticiones textuales no originales. ¿Sí? De acuerdo con lo que yo acabo de decir, la dimensión metafísica entonces analiza qué tipo de existencia tienen los valores. Es decir, si son realidades independientes del pensamiento humano
o si se generan como construcción interpretativa de cada persona, de cada individuo. Desde esa visión, ¿sí? Puedo decir que esta dimensión estudia los valores, su esencia, si poseen existencia objetiva o si por el contrario es subjetiva. Cuando yo reviso la dimensión metafísica, inmediatamente se me viene a la mente lo que es la, la interpretación desde la perspectiva ontológica. Y para aclarar un poquito más, esa perspectiva es la dimensión metafísica, ¿sí? Interpretando que la ontología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, que estudia la existencia y la realidad. ¿Sí? Se pregunta sobre qué significa existir, cómo podemos categorizar y determinar la existencia de las cosas y cuáles son las propiedades fundamentales de la realidad. La dimensión axiológica u ontológica de la axiología nos lleva a esto. La idea es que podamos comprender entonces que esta dimensión pregunta por la ontología de los valores y su estatus ontológico. Es decir, ¿son reales en un plano independiente de los valores humanos o emergen de las interacciones subjetivas y contextuales? ¿Sí? Allí buscamos entonces esa naturaleza del valor, su existencia como tal, si es independiente, si es objetivo o si es subjetivo. De eso nos habla la dimensión metafísica de la axiología. Cuando vemos u observamos entonces la dimensión epistémica o noxiológica, podemos dar cuenta de que esta se enfoca en la manera en que se conocen los valores y se justifican los juicios sobre ellos. ¿Dónde nos ubica esto? En examinar los criterios y los métodos que permiten validar si un valor es legítimo o razonable, considerando la coherencia y evidencia que sustentan las afirmaciones valorativas. Comprender esta dimensión es percibir entonces que la noxiología, es la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento. El conocimiento en general, analiza su naturaleza, analiza los límites, el origen del conocimiento humano, investigando cómo adquirimos ese conocimiento a través de la razón o los sentidos. Se pregunta, por ejemplo, por la posibilidad de conocer esa realidad que la diferencia, todas las formas de conocimiento que traen asociado y la distinción entre la creencia y el conocimiento. En esta dimensión epistémica, entonces, ¿qué sucede con la axiología? Se describe el uso de los métodos, los criterios para validar los juicios de valor, enfatiza la coherencia entre principios, la evidencia y las consecuencias de ello. Fíjense cómo cuando hablo de la dimensión metafísica, hablo de lo ontológico, y cuando hablo de la dimensión epistémica, hablo de lo noxiológico, ¿sí? Y ajusto cada término a la axiología. Y nótese que cada unidad curricular que ustedes van a ir trabajando, que van a ir viendo, tiene, aporta
yo no diría que un granito de arena, yo diría que muchos granos de arena a todo ese proceso que ustedes finalmente, con el que ustedes finalmente van a concluir su trabajo doctoral. ¿Sí? Esta visión, esto de la axiología, esta rama de la axiología, nos da un enfoque sobre cómo nosotros podemos eh, dimensionar cada aspecto desde esta perspectiva de nuestro trabajo de investigación. ¿Sí? Aplicamos, por ejemplo, en la parte metodológica, voy a hablar de esa parte porque no sé, no tengo conocimiento de cuál es, hacia dónde apunta cada trabajo de investigación de cada participante. Entonces, me voy a la metodología que aplica finalmente estos componentes o estas dimensiones que tiene la axiología en la naturaleza epistémica de la investigación. ¿Sí? En ese enfoque epistémico, nosotros lo trabajamos el constructo de nuestra investigación desde la ontología, desde la noxiología, e incluimos la axiología, incluimos la ética, la estética de nuestro constructo, de nuestro fenómeno de investigación. Y lo aplicamos, y lo aplicamos en una visión global, holística, a propósito de que esa parte, por ejemplo, la parte metódica, la parte metodológica, pues abarque, abarque todas las dimensiones a través de las cuales uno puede investigar un fenómeno. Entonces, apropiémonos de cada uno de los aspectos que contiene esa dimensión axiológica que finalmente son aplicables a la naturaleza o al enfoque epistémico que nosotros le podamos dar a nuestra investigación. Así como se lo estamos aplicando hoy a la axiología, en esa misma medida o bajo esa misma visión podemos aplicar al constructo o al fenómeno que nosotros estamos investigando. Bien, en cuanto a la dimensión axiológica de la axiología, valga la redundancia, aquí, ¿qué es lo que buscamos? Definir, clasificar y ordenar los valores según su importancia y su función en las distintas áreas, como por ejemplo, y se los decía hace un momento, en lo moral, en lo estético, en este caso en lo cultural, en el conocimiento en sí. En esta dimensión se identifican los tipos de valores y se establecen las características fundamentales dependiendo del contexto en el que nosotros estamos aplicando, aplicando esta importante área de la axiología. ¿Sí? Cuando entramos en esa dimensión axiológica, entonces identificamos ese tipo de valores y se establecen las características fundamentales que ocupan en cuanto a al área en que se está aplicando. En cuanto a la dimensión normativa o práctica, pues se refiere al uso y a la aplicación de los valores, por ejemplo, en decisiones, en acciones concretas. Aquí los valores se convierten en principios orientadores que guían la conducta ética, que guían la toma de decisiones, que guían la construcción de normas sociales o profesionales dentro de un área. La dimensión práctica o normativa vincula los valores definitivamente con la acción. Es una de las cosas que a lo que me llama esa dimensión, a esa vinculación del valor con el hecho o la acción. ¿Y qué es lo que me proporciona en sí? Todos los principios para juzgar qué debe ser bueno, qué es justo, qué es correcto, de manera específica en situaciones concretas.
Con respecto a esta dimensión social y cultural, estudia cómo los valores se desarrollan, se mantienen y se van transformando en las sociedades, en las comunidades. Conteste con la cultura que tiene esa comunidad, que tiene esa sociedad. Esta perspectiva incluye la transmisión, la negociación, incluye a veces los conflictos de valor que tienen los entornos, y cómo esta influencia el comportamiento de cada uno de los grupos que hacen vida dentro de esas sociedades, que son parte de esa cultura. En cuanto a la dimensión histórica, esta dimensión analiza la evolución de estos valores o de los valores a lo largo del tiempo, a esa evolución que transcurre en esa cultura, en esa sociedad, y que se va transformando conteste al tiempo y a la dinámica de la sociedad. Lo observamos en los cambios culturales, en los cambios sociales, en la parte tecnológica, ¿sí? Esa dinámica la observamos en ello, y ello va haciendo transformar esa, ese, esa interpretación o esa evolución de los valores dependiendo el contexto, dependiendo de esos cambios que se dan en la sociedad, en la cultura, que en esos cambios que se generan y que no siendo parte del valor, sí lo afectan y sí lo impactan en la forma en cómo valoramos o cómo concebimos ciertas ideas y asumimos ciertas conductas y ciertos principios dependiendo de esa dinámica. Con respecto a la dimensión metodológica, pues aborda los distintos enfoques y técnicas que permiten estudiar los valores, desde el análisis conceptual y filosófico hasta las investigaciones empíricas que miden, por ejemplo, actitudes y conductas en comunidades, en personas, en poblaciones específicas. Y finalmente tengo la dimensión educativa o pedagógica, que nos lleva a centrarnos en la idea de la formación, de la enseñanza, de los valores, del aprendizaje, del análisis, de la reflexión, destacando que en esta dimensión existen estrategias que nos permiten el desarrollo de la reflexión crítica, de el asumir las responsabilidades éticas en el ámbito de nuestra vida. Pero nos permiten esa reflexión crítica y asumir esas responsabilidades éticas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aplicamos o nos centramos en esos procesos que nos permiten tomar el valor, analizarlo, reflexionarlo, interpretarlo, transmitirlo. ¿Sí? De eso se basa ese proceso de formación y de enseñanza que tiene los valores para finalmente que se produzca lo que les decía inicialmente. La crítica, la responsabilidad, la ética, la moral, ¿sí? En conjunto, todas estas dimensiones facilitan un entendimiento completo sobre qué son los valores, cómo se comprenden los valores y cómo se aplican sin limitarse a una sola visión, ¿sí? Es decir, cuando yo tomo un valor X y lo analizo aplicando las dimensiones que tiene la axiología,
para entenderlo, para explicarlo, para transmitirlo, para eh, trascender con ese valor, entonces hago como cuando cuando capturamos una imagen y podemos apreciar a través de esa imagen la diversidad de colores, la multiplicidad de formas que acompañan esa imagen, podemos ver las dimensiones que tiene la imagen, ¿sí? Eh, nos da una perspectiva total de lo que puede implicar un valor, su aplicación, su transmisión y lo que puede generar en el tiempo ese valor. De eso se trata esta perspectiva de lo que son las dimensiones y cómo nosotros las podemos utilizar a propósito de accionar efectivamente sobre lo que trae consigo la axiología, considerando que ella lo que nos lleva es a la naturaleza, el origen y la propia existencia de los valores. Bien, sabemos que la ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana en relación a lo que está bien, a lo que está mal, o lo que es bueno o lo que es malo, basados en la virtud o excelencia de algo, el deber ser, el bienestar común, la felicidad, e influye en la conducta de una persona desde su propia conciencia y voluntad. Y ustedes dirán, pasamos de las dimensiones de la axiología a la ética. ¿Por qué? Porque necesito que a partir de este punto empecemos a, a interpretar o ¿sí? A vincular cada uno de los conceptos de los que nosotros trabajamos en el primer encuentro, que nos habla de los componentes que asociados a la axiología nos da una visión, a ver, práctica, no voy a decir que mejorada, porque es que siempre han estado, pero sí una visión que de pronto a veces se duerme, pero que necesitamos despertar a propósito de que la educación adquieran una nueva no, que adquiera la visión que siempre tenemos que dar, la idea que siempre tenemos que dar de todo lo que ella implica en favor o en honor a, a este componente principal y razón de ser, que es el ser humano. Ese ser humano que necesita ser formado, que necesita ser útil, que necesita ser un ente transformador en la sociedad, que forma parte de la evolución, que es el actor principal, es el artífice de muchísimos aspectos que sencillamente hacen posible la vida humana. Entonces, ¿hacia dónde apunta todo esto que estamos viendo a través de la axiología y de esas ideas o conceptos que se vinculan a ello? A hacer de la educación que esta sea la educación que realmente merecemos todos los ciudadanos en el mundo. La ética forma parte de ello y tenemos que entender que esto es una disciplina que dirige las acciones humanas hacia el bien y eso es lo que busca la educación, el bien, la felicidad, la perfección individual, aunque digamos que la perfección no exista, pero sí el mejoramiento continuo, estableciendo un orden moral basado en el ser y el deber ser con el objetivo de alcanzar la prosperidad humana, la prosperidad social, la prosperidad en todas las áreas en las que nosotros, los seres humanos, entramos, compartimos, trabajamos, exploramos, estudiamos. ¿Qué nos dice
entonces la ética, sencillamente, que es una disciplina que se ocupa del estudio de la conducta humana y las normas morales que rigen las acciones de las personas en sociedad. Eso de acuerdo con este conceptico que tengo acá y que les traje. La ética, entonces, es ese conjunto de normas morales que rigen esa conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. La ética tiene, eh, cuando nosotros la analizamos desde la perspectiva científica, puedo dar cuenta que tiene ciertos componentes característicos de la ciencia. Y lo coloco acá, ¿sí? Hablo de la ciencia como tal, hablo del método ético, hablo de la normatividad, de la universalidad y de la crítica. ¿Y hacia dónde apunta este carácter científico de la ciencia? Aquí tengo que, compartir el hecho de que claramente una ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados que busca explicar y predecir fenómenos a través de métodos estrictos, de métodos rigurosos, de métodos sistemáticos. En el caso entonces de la ética, se argumenta que es científica porque presenta un paradigma de conducta valioso que el hombre debe realizar, ¿sí? Utilizando un enfoque racional, sistémico, para evaluar y justificar los principios normativos. Cuando yo hago cuando hago esta acotación, ¿sí?, de que utiliza un enfoque racional, de que es sistemático, y de que lo hago para evaluar y justificar esos principios morales, entonces justifico el hecho de por qué la ética tiene un carácter científico desde la perspectiva de la ciencia. Ahora, cuando me voy a la parte del método ético, la ética utiliza un método que incluye observación, que incluye percepción axiológica, evaluación y conclusión, para analizar que todos los actos humanos y determinar su bondad o su maldad, para determinar lo bueno o lo malo, ¿sí?, lo que me es útil o lo que me afecta. Este enfoque se basa entonces en la razón, en el pensamiento crítico, se basa en esos dos aspectos que confieren ¿qué? Un carácter racional. Por eso puedo decir entonces que dentro de ese carácter científico está el método ético, porque finalmente lo llevo a la reflexión y a la racionalidad de lo bueno, de lo malo, de lo útil, de lo que me puede estar afectando. Cuando hablo de la normatividad, la ética es normativa porque establece principios, normas que determinan lo que es normalmente correcto o lo que es incorrecto. Esto implica que la ética busca orientar la conducta humana hacia patrones de comportamientos, considerando lo virtuoso o lo correcto, o lo virtuoso y lo correcto, ¿sí? La universalidad, aunque la ética definitivamente aspira a ser universal, aplicable a todas las personas, a todas las culturas, a todas las sociedades, su carácter científico se ve como, a ver, yo diría como retado, como desafiado por la diversidad de valores y de las normas morales en diferentes contextos culturales. Y aquí
recuerden cuando hago esta acotación, cuando les comparto esta idea, que la moral, ¿sí? La moral es un aspecto, si se quiere, subjetivo y que depende muchísimo de los contextos culturales, de los contextos sociales, ¿sí? Porque de pronto lo que es moral para mí no es moral para ustedes. Y lo que de pronto eh, eso tiene que ver mucho con la cultura que tiene cada sociedad, ¿sí? Y allí entonces entra ese juicio subjetivo sobre esa moralidad. Con respecto a la crítica, esto que es el último aspecto que traigo como idea para apoyar o para determinar ese carácter científico que tiene la ética, es que sencillamente la ética es crítica, es heterogénea, tiene diversas corrientes que ofrecen enfoques distintos para abordar problemas éticos. Esto refleja su naturaleza interdisciplinaria y su capacidad para adaptarse a diferentes perspectivas y contextos. Y aquí es importante decir, siempre decimos, por ejemplo, que la ética es una rama de la filosofía, que aunque no la podemos determinar como eh, eh, sí, como definitivamente una ciencia experimental en el sentido tradicional, posee un carácter científico debido a su enfoque sistemático, a su enfoque racional, a lo que le permite evaluar, por lo que se le permite evaluar y justificar principios, en este caso morales. Sin embargo, su universalidad y su objetividad son cuestionadas por la variabilidad de los valores culturales y personales, ¿sí? La ética sigue siendo una disciplina fundamental para orientar la conducta humana y para promover la reflexión crítica sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Puedo decir entonces, para finalizar este aspecto del carácter científico, que la ética se fundamenta en un método racional, ¿sí? Claro que sí, y que se fundamenta en un método sistemático para enfrentar ¿qué? Los desafíos en cuanto a su universalidad, en cuanto a su objetividad, debido a esa diversidad de los valores y a todos los desafíos que se presentan en los diferentes contextos sociales del mundo. ¿Sí? Ustedes dirán, venimos hablando de la axiología y hablamos de la ética y hablamos de la moral y nuestra materia nos ubica en el contexto de la ética, de la axiología y de la ética en la educación. Como vengo tratando esta parte de la ética, voy a llevar esta ética a la parte de la educación, para que posteriormente en el último encuentro vamos a canalizar todas estas ideas en el contexto de la visión educativa. Empiezo entonces por la ética y digo que la ética en la educación es un conjunto de principios y valores que orientan las decisiones, las conductas y las relaciones, tanto de docentes como de estudiantes, asegurando el desarrollo integral y la formación de ciudadanos responsables en una sociedad democrática. Visto desde esta perspectiva, la, la ética en la educación, puedo decir entonces que ese conjunto de normas, de valores, de principios que guían esas decisiones y esas acciones, mmm, que tienen los docentes, que tienen los estudiantes, pero que también
a esto se suman ese conjunto de normas de valores que tienen las organizaciones. ¿En qué sectores? En todos los sectores, públicos o privados. Se presenta entonces la idea de que la ética en la educación orienta todo ese proceso del quehacer educativo. Orienta, y cuando hablo del quehacer educativo, hablo de todo lo que influye en la acción que se vincula al proceso de formación de cada estudiante. ¿Sí? Y cuando hablo de ese proceso de formación, no solamente hablo de la acción docente, de la pedagogía, de la andragogía, de la edagogía, no, hablo de esa praxis docente, pero también hablo de ese contexto que tiene, donde se está desarrollando la educación. Hablo también del ambiente escolar, hablo de la estructura escolar o educativa, hablo de la cultura organizacional, hablo de una serie de factores que se vinculan a todo lo que tienen que ver con el hecho educativo. Y a eso se refiere la ética en la educación. ¿Sí? Lo vamos a conseguir derechito, directo así, en esos principios y esos valores que orientan las decisiones y las conductas y las relaciones tanto de docentes como estudiantes. Pero cuando yo digo que aseguran el desarrollo integral y la formación de ciudadanos responsables en una sociedad democrática, tengo que vincular a eso todo lo que le estoy diciendo. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de la cultura organizacional, o hablo del ambiente laboral, es porque lo que yo soy como docente, los valores que yo traigo consigo y que aplico en mi contexto laboral se reflejan inmediatamente, porque recordemos que nosotros somos los modelos, entonces se refleja automáticamente en esa relación, ¿sí? En esas decisiones, en esas conductas que el estudiante ve y que modela lo que yo, y que modela y que va acumulando dentro de su PC, lo va acumulando y lo va refiriendo como el deber ser de una conducta, de un principio, de un valor, de la moral que yo pueda tener como docente. Entonces, aquí vamos a empezar a tener una visión más amplia de todo lo que la ética desde la perspectiva de la educación puede hacer. La ética en el ámbito educativo implica la integración de valores, implica de valores morales y de valores sociales, ¿sí? En los procesos formativos, más allá de la simple transmisión de conocimientos académicos. Eso lo tenemos que tener claro y lo acabo de referenciar cuando hablaba de que iba más allá de orientar la conducta y las relaciones entre docente y estudiante. Esto significa que la educación no solo busca competencias intelectuales, sino que también fomenta el desarrollo de la responsabilidad, la equidad, la justicia, el respeto entre todas, todos los miembros o todos los que hacemos vida en un contexto educativo. Esto también nos lleva a considerar, por ejemplo, que dentro de la ética existen principios, ¿sí? Esos principios en el ejercicio de nuestra profesión se traducen en estos aspectos que yo estoy colocando acá: responsabilidad, honestidad, equidad, respeto. Y los docentes, en este caso, y cuando hablo de docentes, recordemos que en el contexto de la educación, docentes eh, son desde los docentes que están en el aula, ¿sí? Hasta los docentes directivos, que por el hecho de ser directivos, por ser gerentes, no dejan de ser docentes, ¿sí? Nos convertimos quizás en docentes de docentes,
pero tenemos en esencia esa, esa, a ver, ese cargo, ¿sí? Esa responsabilidad. Y tenemos que ser modelos de comportamiento ético, actuar con integridad. Tenemos que guiar a los estudiantes hacia conductas justas, hacia conductas respetuosas. Y aquí entra la equidad, entra el respeto, ¿sí? Y cuando hablo de la docencia, vuelvo a retomar esa idea, eso lo transmito y lo genero yo, ¿sí? Como un principio ético hacia mis estudiantes, hacia mis participantes, lo reflejo yo como facilitadora de un proceso en el que también soy participante, en el que también soy aprendiz, porque recordemos que nosotros aprendemos y este aprendizaje va y viene en el contexto andragógico, es así, va y viene de mi parte hacia ustedes y de ustedes hacia mí. Si me voy y me ubico en un nivel de mayor responsabilidad dentro de la estructura educativa, en un nivel, en una coordinación, en una subdirección, en una dirección, entonces va esa equidad, ese respeto, esa honestidad, esa responsabilidad hacia todo lo que implica la estructura organizacional, ¿sí? Y en ella están mis docentes, mi personal con el que yo me apoyo, están los estudiantes a los que nos debemos y está el propio hecho educativo. Entonces, si yo hablo de principios en la educación, de la ética, tengo que, en primer término, irme hacia estos principios que me ubican en esos modelos de comportamiento, ¿sí? Que me hablan de actuar con integridad, de guiar, que me hablan de conductas justas, que me hablan de conductas respetuosas. Y aquí tenemos que destacar, como bien lo plantearon en algún momento Platón y Sócrates, de la virtud en la formación educativa. La coherencia entre las palabras y la acción es esencial para construir confianza y respeto en el entorno escolar. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo bien claro. La importancia de la ética en la educación, entonces, me dice que la ética es fundamental para enfrentar los retos sociales y los retos morales que viven los estudiantes, ayudándolos a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, a orientar su comportamiento y desarrollar habilidades para reflexionar y decidir de manera justa en situaciones complejas, en situaciones que además la presencia, en los que además la presencia de la ética promueve ambientes inclusivos, ambientes respetuosos, fundamentales para el aprendizaje y el bienestar colectivo. Aquí entonces yo digo que la importancia de la ética en la educación está asociada a la formación integral y el desarrollo humano, a la construcción de ciudadanía y convivencia, a la prevención de la corrupción y el conflicto y a la liberación y realización del personal. Y vuelvo a enfatizar entonces que la ética en la educación radica en esa capacidad de formar individuos íntegros, en la capacidad de fomentar sociedades justas y de ofrecer herramientas sólidas para la vida personal y para la vida profesional, ¿sí? Y entonces esa ética en la educación no solamente me está hablando de la ética que puede venir vinculada al hecho de la praxis docente, sino al hecho de la visión que tiene la aplicación de la ética en el contexto de la educación para la formación y para el desarrollo de todas las personas que están vinculadas al hecho educativo. Llámense docentes, llámense directivos, llámense estudiantes, llámense comunidades. ¿Por qué? Porque estamos buscando esa liberación y esa realización de cada individuo para que se enfrente a una sociedad que tiene muchísimos conflictos, que viene cargada de muchísimas
aspectos, muchos positivos, pero muchísimos negativos. Entonces, tenemos que construir una ciudadanía que pueda convivir con todo ello y que se pueda desarrollar desde la perspectiva integral humana. Allí es donde radica la importancia de la ética en la educación. Bien, con estas pequeñas ideas que hemos podido dar la mañana de hoy sobre la axiología, la ética, los principios, eh, su aplicación al contexto de la educación, finalizamos este segundo encuentro que nos aproxima un poco más a esa parte final de lo que quisiéramos que ustedes llevaran en ese proceso de formación que tiene cada uno de ustedes para ampliar una visión más constructiva, una visión más noble, más humana de lo que es la educación y cómo podemos analizar el hecho educativo desde diferentes perspectivas. Bien, los invito a dar un cumplimiento a todo lo que tiene que ver con la actividad número 2, que está referida básicamente a esto que nosotros hablamos la mañana de hoy y que pueden ampliar con el material que se encuentra, el material de apoyo de consulta que está en el aula virtual. Ante cualquier duda pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma y con muchísimo gusto y a la brevedad posible daré respuesta a las inquietudes que cada uno de ustedes pueda tener. Bien, que tengan feliz día hoy y siempre.